Saludos, licenciado Edgar Eduardo y compañeros de la Cátedra de Macroeconomía 1. En esta ocasión hablaremos acerca de la situación macroeconómica de El Salvador comprendida en el periodo del 2000 al 2020. Mi nombre es Ana Saray Gómez y yo empezaré hablando acerca de la situación macroeconómica en El Salvador. La macroeconomía hace referencia al estudio del funcionamiento global de la economía de un país, con el propósito de tener una visión simplificada de la economía. Estudia cómo los diversos sectores y mercados se interrelacionan entre sí para comprender el funcionamiento global de la economía. A diferencia de la microeconomía, la macroeconomía hace un estudio general de la situación económica de un país, tomando en cuenta sectores completos. Según Castillo, dos son los grandes temas principales en el análisis macroeconómico. En primer lugar, tenemos las fluctuaciones en el corto plazo de la producción, el empleo y los precios, y las tendencias a largo plazo de la producción y de los niveles de vida. Para la presente investigación se analizó un periodo específico de tiempo, pero al hacer un análisis de la situación macroeconómica a través de ese periodo de tiempo, se presentan años en que las fluctuaciones negativas se ven más marcados que los otros años comprendidas dentro del periodo. En este caso hemos definido 3 años en los que las fluctuaciones negativas se ven de una manera mayor. En el año 2009, una de las principales causas fue la gran crisis económica mundial, conocida también como la Gran Depresión. Esta fue una crisis que afectó directamente a la economía salvadoreña, debido a que a partir del 2001 la economía salvadoreña fue dolarizada. Por lo tanto, parte de la economía depende de la economía estadounidense, afectando de esta forma directamente la situación macroeconómica y presentando fluctuaciones negativas en las diferentes cuentas de los sectores, tanto real, fiscal como externo. En el 2014 se da una fluctuación negativa en una cuenta en específico del sector externo, conocida como el índice de precios al comercio exterior. Según el Banco Central de Reserva, la principal razón de esta fluctuación fue una caída en los precios del petróleo y de sus derivados, lo cual se ve reflejado en los índices de esta cuenta en el sector externo. Luego tenemos el año 2020. En el año 2020, El Salvador ha sufrido una de las peores caídas económicas, presentando saldos negativos y un índice alto en cuanto a la deuda del país. Esto tuvo como principal razón la pandemia COVID-19, lo que obligó a la economía salvadoreña a cerrar sus procesos productivos y tanto las exportaciones como importaciones al resto del mundo. Esto se ha visto reflejado en las cuentas del sector real, en el PIB, tanto precios corrientes como precios anuales, en un aumento en la deuda pública y también en la baja de exportaciones e importaciones que se ven reflejadas en el sector externo. De esta forma, El Salvador se encuentra en un periodo de recesión, pero entrando en el año 2021 a un periodo de recuperación. Mi nombre es Karen Berenice Díaz y yo les hablaré acerca de lo que es el sector real. Bueno, el sector real lo podemos definir como una agrupación de actividades económicas dentro de las cuales encontramos actividades tanto como del sector primario, el sector secundario y el sector terciario. En El Salvador, el sector real se ha caracterizado por algunos aspectos como lo es el bajo crecimiento económico, la distribución inequitativa de los ingresos, el decrecimiento de los niveles de inversión productiva y lo que es la estimulación de las inversiones. También podemos mencionar lo que es la dependencia económica, esto en lo que es el lado de las remesas familiares. Teniendo en cuenta lo que son todos estos aspectos y teniendo lo que son datos estadísticos, nosotros podemos dejar de forma más clara lo que son la evolución de la situación macroeconómica en el país. Para esto nosotros podemos mencionar lo que son 4 factores que son muy importantes, el cual es el índice de volumen mensual de las actividades económicas, el cual se puede definir como un índice sistemático que mide cambios y movimientos de los volúmenes de producción de lo que es la economía a largo plazo en un periodo determinado. También encontramos lo que es el Producto Interno Bruto, es decir, el PIB, el cual lo podemos definir como un indicador económico que refleja lo que es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un territorio por un determinado tiempo. También encontramos lo que es el índice de precios al consumidor,
el cual nos sirve como un indicador económico que mide mes a mes lo que es la variación conjunta de los precios de lo que es la canasta de bienes y servicios. También sirve para lo que es representar lo que es el consumo de los hogares familiares. Y por último tenemos lo que es el índice de volumen encadenado, el cual es como la expresión monetaria de todos los volúmenes encadenados. Bueno, ahora podemos ver lo que es la variación de estos en el transcurso de los años y vemos lo que es el índice de las actividades económicas. En ese podemos ver que en el 2008 sufre lo que es una caída de lo que es su valor y vemos que posteriormente en los siguientes años se va recuperando. Sin embargo, en el 2019 vuelve a sufrir lo que es otra caída. Podemos ver también lo que es la relación entre el PIB, en el cual hemos analizado aquí lo que es a precios constantes y a precios corrientes. A precios corrientes podemos ver que la expresión monetaria en moneda extranjera sigue aumentando lo que es en el transcurso de los años estudiados y lo que vemos lo que es la variación que tiene lo que es varias desigualdades entre el transcurso de los años. Ya el precio constante podemos ver que la mayoría de la variación se mantiene en el mismo rango, al igual que lo que es la variación anual, es decir, que esta se mantiene como más estable. Y por último encontramos lo que es la variación anual de lo que es la IPS y el índice de volumen encadenado. En las IPS podemos ver lo que es una variación en el transcurso de los años, especialmente en lo que es el 2009, que sufre lo que es una gran caída en lo que es su valor. Luego posteriormente sigue aumentando y otros veces bajando, pero sin embargo no vuelve a tener lo que es el mismo valor significativo que tenía en el transcurso de antes del 2008. Ya lo que es el índice de volumen encadenado, podemos ver que en el transcurso de su evolución siempre se encuentra en lo que es el mismo margen, que es significativo para lo que es este volumen encadenado. Mi nombre es Kelly Saray Chávez y continuaré hablándoles acerca de la situación macroeconómica del país respecto al sector fiscal. La política fiscal influye en la determinación de la realidad económica, ya que afecta directamente a la utilización de los recursos agregados y el nivel de la demanda agregada, junto con la política monetaria y la política cambiaria, que influye sobre la balanza de pagos y el nivel de deudas, la tasa de interés, la inflación y el crecimiento económico. Podemos ver en la gráfica el resultado fiscal anual y su relación con el PIB, que permite determinar las necesidades de financiamiento del Estado. Es un indicador muy importante de la política fiscal y nos indica que cuando hay un déficit fiscal el gobierno deberá recurrir al endeudamiento, que puede que no sea muy seguro o muy sostenible a un largo plazo. En la gráfica se refleja que a partir del 2009 esta tendencia ha sido inestable como consecuencia de los esfuerzos del sector público por efecto de la crisis internacional que ha sostenido la expansión de la demanda agregada. En la siguiente lámina, en la primera gráfica, vemos el resultado fiscal del gobierno central, que es el que mide por medio de las cuentas de ingreso, por ejemplo las donaciones, y por la cuenta de gastos, que son los gastos que realiza. El Salvador tiene una economía de resultado fiscal bajo y en algunos casos negativos, y una cantidad de ingresos baja en comparación de los gastos que realiza el gobierno. Este problema se ve en periodos en que la economía ha sufrido cambios inesperados, como en el 2009, que fue la recesión mundial, y en el 2020 por el cierre de la economía y las actividades productivas en el país por el COVID-19. En la segunda gráfica, que refleja el ahorro corriente o ahorro propio, que es el exceso del ingreso recibido con respecto al gasto corriente. En la cuenta corriente, que permite ingresar los fondos y disponer de ellos de una forma inmediata mediante la emisión de cheques, salonarios, entre otros. El objetivo es la liquidez y no suele generar intereses. Por otro lado, es una cuenta de ahorro que sirve para ahorrar el tiempo y genera intereses por el saldo existente. Ahí se ve reflejado que El Salvador ha tenido cambios del 2000 hasta el 2020. Vemos como el valor acumulado por año ha bajado mucho, y en el año 2020 y en el año 2000 se mantenía estable. En la siguiente lámina se observa la variación anual del ingreso corriente y podemos analizar las variaciones que ha tenido el ingreso corriente, que se observa desde el 2006 que había un mayor ingreso corriente y en el 2009 hubo un menor ingreso corriente. En la segunda gráfica se presenta la deuda pública total, interna y externa, y su relación con el PIB anual.
La deuda con respecto al PIB nos muestra que la deuda interna se ha contraído con los ciudadanos que componen la economía del Estado. A medida que el PIB crece, la deuda también crece en la misma proporción que el año anterior. Pero para el 2020, debido a la pandemia, la deuda externa casi se iguala con la interna debido a que el Estado necesitaba efectivo para poder enfrentar la pandemia. Así continuará nuestra compañera explicando acerca del tema. Mi nombre es Diana Funes y yo continuaré hablando acerca del sector externo. Generalmente las sociedades producen ciertos bienes y servicios en cantidades superiores a las que demanda el mercado interno, y como contrapartida otro tanto de bienes y servicios necesarios para la subsistencia o demandados por preferencia de la población no son producidos localmente. Para adquirir estos últimos y vender los primeros es que se requiere, entre otros motivos, al sector externo, mediante las importaciones y exportaciones respectivamente. Dentro de este sector podemos encontrar la balanza comercial. Este es un registro de las importaciones y exportaciones de un país en determinado periodo. Su saldo es la diferencia del total de las exportaciones y el de las importaciones. Continuando, tenemos las remesas familiares. Esta se puede definir como el envío de dinero o transferencia de un país a otro, y las reservas internacionales. Estas constituyen la liquidez internacional con que cuenta un país para enfrentar choques macroeconómicos adversos. En cuanto a los índices de precios del comercio exterior, en la siguiente gráfica podemos observar que durante los periodos entre el año 2008 y 2009 se da una caída en el índice de precios de exportación. Esto debido a la crisis económica que atravesó el país, la cual también afectó a países a los que El Salvador exportaba productos. Con respecto al índice de precios de importación, se observa una caída en el mismo periodo y llegó luego una tendencia decadente desde el 2014. Esto, según el Banco Central de Reserva, está asociado a variaciones en los precios de petróleo y sus derivados. Por último, tenemos la inversión extranjera directa anual. Esta se puede definir como una inversión que genera traslado de tecnología a la vez que permite expansión de la actividad productiva, lo que va a influir en las variables reales como son los salarios y la producción. La balanza de pagos. Dentro de esta tenemos el balance de bienes, que es la diferencia de las exportaciones e importaciones que realizan residentes y no residentes durante un periodo de tiempo. Y el balance de servicios, que incluye ingresos por la prestación de servicios a no residentes y pagos por servicios recibidos de no residentes. A continuación, continuará mi compañero con las conclusiones de nuestra investigación. Hola, tengan muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de las conclusiones de nuestra investigación. Es importante analizar los datos estadísticos de la situación macroeconómica de nuestro país entre el periodo del 2000 al 2020, tomando en cuenta los sectores más importantes de la economía. Uno de ellos es el sector real, en el cual encontramos el PIB, el cual es un indicador de precios de productos finales. En el sector fiscal, el cual influye en el ahorro corriente, el cual es el exceso del ingreso corriente con respecto al gasto corriente. Y en el sector externo podemos encontrar las exportaciones e importaciones, pero también hay muchas variables que influyen en el comportamiento en la situación económica de nuestro país. Entre ellos se encuentran el bajo desarrollo del sector agrícola. Esto se debe a la falta de conciliación entre los recursos y la capacidad productiva. El crecimiento general del país ha crecido de manera acelerada, pero no en el sector agrícola. Los problemas o factores limitantes del sector agrícola que afronta su desarrollo están menos relacionados con el aprovechamiento del potencial de los recursos, y el aspecto de solución relativamente fácil por mejoras tecnológicas, que son los factores de política económica y planificación. También es cierto que existe una gran parte del país que hay una escasa
posibilidad de desarrollo agrícola. En el sector externo existen también las exportaciones e importaciones, sin embargo, es que están bien definidas. Sin embargo, los productos alimenticios se caracterizan por la actividad de un elevado número de intermediarios que tiene efecto directo en la reducción de los precios de compra del agricultor y la elevación del precio al consumidor final. En el sector fiscal, a falta de una insuficiencia de una base tributaria que impide al sector público ser un instrumento más activo en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios económicos y sociales. Estos son el desequilibrio en la distribución de los beneficios del crecimiento económico, la presión demográfica reflejada en la desocupación y la demanda creciente de vivienda y servicios de educación en salud. Eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos su atención y tengan buenas noches o buenos días. Gracias.